Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Ok, ahora les vamos a platicar sobre el contrato de fianza. Bueno, pues la fianza como tal es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Es decir, es una forma de garantía. La fianza puede ser legal, puede ser judicial, convencional, puede ser gratuita o puede ser a título oneroso. Puede constituirse o no en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que de uno o de otro, en su respectivo caso, consienta la garantía, ya sea que la ignore o que la contradiga. La fianza no puede existir si no hay una obligación principal, es decir, es un contrato accesorio. Puede prestarse en garantía a deudas futuras, eso sí se puede. Cuando todavía no sé cuánto es lo que debo pagar, sí puedo lograr que alguien sea mi fiador en ese caso. Es un contrato accesorio, como ya les comentaba. Está fundamentado en el Código Civil, en sus artículos 2794 a 2811. Así, para dejarlo un poco más claro, la fianza es un contrato tripartito. Tenemos el acreedor, el deudor o fiado o el fiador. En este caso, el acreedor es quien tiene la deuda ahora, es decir, en quien se va a pagar esa deuda. El deudor, pues, es el que tiene la obligación principal y el fiador es el que va a responder por el no pago del deudor. Para esto es importante hacer una diferencia entre la fianza y el seguro. La fianza es un contrato accesorio, como ya se los había comentado. El incumplimiento de la obligación obedece a una acción voluntaria. Cuando se paga la fianza, debe recuperarse lo pagado. Y la fianza siempre se cancela cuando se cancela la obligación principal, así como que es un contrato tripartito, como ya se los había dicho. Y en este caso, el seguro es un contrato principal. El siniestro ocurre por una acción involuntaria cuando se paga el seguro. Se puede cancelar en cualquier momento, pero contrario a la fianza, el seguro es un contrato bipartito. Es decir, solamente son dos partes. Y además de que es un contrato principal, como ya se los había dicho. Ahora, teniendo esto en contexto, vámonos a los efectos fiscales. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, para la fianzadora persona moral, la fianzadora, como cualquier otra sociedad mercantil, tendrá ingresos acumulables por los importes que cobre por conceptos de primas de seguro. Esto lo establece el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es importante hacer mención que la fianzadora es una institución del sistema financiero, por lo cual le van a aplicar las disposiciones que se contemplan del artículo 49 al 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Incluso el artículo 49 de esta ley establece que las instituciones de crédito podrán acumular los ingresos que se deriven de los convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto en términos de la fracción tercera del artículo 32b del Código Fiscal de la Federación. En el momento en el que los ingresos se perciban en efectivo o en bienes, y en el monto efectivamente percibido una vez efectuadas las disminuciones previstas en dichos convenios. Esto es, digamos, un beneficio que tiene, en este caso, la fianzadora como persona moral, derivado de lo que establece la misma ley del impuesto sobre la renta. Y pues viene acompañado del convenio, en este caso, que se realice con Hacienda en términos del 32 del Código Fiscal. Es nada más un beneficio para ellos. Asimismo, el artículo 52, siguiendo la lógica de que le aplican estas disposiciones de instituciones financieras, establece que las instituciones de fianzas realizarán las deducciones a que se refiere el título, es decir, el general, dentro de las que se considerarán la creación o el incremento únicamente de las reservas de riesgos en curso por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como de las reservas de riesgos catastróficos. Esto es muy importante porque estamos en cuestión de que, aparte de las deducciones que va a poder hacer, pues como bien lo estamos viendo, se están señalando algunos gastos que van a poder hacer que son derivados específicamente de la materia de una fianza. Ahora bien, para este contrato también serán deducibles los llamados dividendos o intereses que, como procedimiento de ajuste de primas, como procedimiento solamente por el ajuste de primas,
paguen o compensen las instituciones a sus asegurados de conformidad con las pólizas respectivas. Y aquí volvemos a lo mismo de que depende el tipo de contrato, es la deducción que se puede realizar, ¿no? Y es lo bonito de la materia fiscal al final del día. Ahora, ¿qué pasa para el fiado, persona moral y persona física? Ya les había comentado de las partes, las tres partes que tenemos en este contrato. Es muy importante no perder de vista que si el fiador, es decir, quien va a responder por la obligación del deudor original, paga la obligación a cargo del deudor, la ley del impuesto sobre la renta establece que ello produce en el fiado un ingreso acumulable. Esto tiene su fundamento en el artículo 18 y en el 142 de la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 18 para personas morales, 142 para personas físicas. En cuanto a las deducciones autorizadas para el fiado, persona moral, deberán reunir los siguientes requisitos, específicamente el que establece el artículo 27, fracción 12 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos establece ese artículo? Bueno, pues que para que sean deducibles los pagos de primas por seguros o fianzas que se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes establezca la obligación de contratarlos y siempre que tratándose de seguros durante la vigencia de la póliza, no se otorguen préstamos a persona alguna por parte de la aseguradora con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Es decir, no tenemos que ir al caso específico, en este caso, para efectos de deducciones de la fianza. Ahora, ¿qué pasa para el beneficiario o acreedor, persona moral? Es decir, al que sí le están pagando, ¿no? O sea, ya sea que le pague la aseguradora o que le pague el deudor principal, pues hay alguien que sigue siendo el acreedor y el beneficiario de esa deuda. Bueno, pues por su parte el beneficiario que reciba un ingreso por concepto de la fianza deberá acumular esos ingresos, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción cuarta de la ley. Así establece el artículo 18. Para los efectos de este título, se considerarán ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes. Fracción sexta. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Para efectos del impuesto al valor agregado, el artículo primero de la ley nos establece que están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esa ley las personas físicas o morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes y que presten servicios independientes, ya lo habíamos visto. De este modo, la ley del impuesto al valor agregado considera dentro de su artículo 14 que se considera como prestación de servicios independientes, entre otros, todos los que ya les mencionamos anteriormente, el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. Esto tiene fundamento en el artículo 14, fracción tercera de la ley del impuesto al valor agregado. En ese mismo orden de ideas, el artículo 17 de la ley establece que en la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de intereses a que se refiere el artículo 18 de la ley, que ya vimos el tratamiento, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme a esos se devengan. De igual forma, el artículo 18 del mismo ordenamiento legal establece que para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren o quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Así tenemos que pues este contrato tiene implicaciones en la ley del impuesto sobre la renta, así como de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado. Así me voy a permitir leerles esta tesis que tiene como rubro renta, deducción de erogaciones estrictamente indispensables para efectos del impuesto relativo. No procede cuando la imposibilidad de recuperar el pago de reclamación de una fianza deriva del incumplimiento de la institución afianzadora a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Esa tesis es un poco viejita, pero para efectos de explicar este tema de las deducciones específicamente para el contrato de fianza, creo que es bastante buena. Nos establece que si la propia fianzadora no cumplió con su obligación de exigir contragarantía, es decir, una obligación que tiene de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que es al que, digamos, está aplicando este caso en concreto, pues se colocó en un caso de riesgo adicional.
Por lo tanto, si no cumple con ese requisito, no se le aceptó la deducción que se había hecho de esa erogación, porque no se consideró como estrictamente indispensable al no cumplir con las obligaciones formales que tenía. Este es un caso específico. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.